Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Hoy estamos viernes, ¿verdad? Hoy tenemos que terminar el capítulo de capacitancia y materiales dieléctricos. En la clase que tuvimos el martes, vimos cómo calcular la capacitancia equivalente en un circuito que tiene dos o más capacitores conectados en serie. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para un circuito que tiene capacitores en paralelo. Entonces, cuando ustedes tienen un circuito con capacitores en paralelo, tenemos por lo general una fuente de potencial eléctrico, que en este caso sería nuestra batería, ¿verdad? Y esta batería se conecta primero con un capacitor, pongámosle como nombre el capacitor de capacitancia C1, pero después yo llego y conecto con otro conjunto de cables, ¿verdad? Conecto con otro capacitor. Entonces, de ahí es donde viene el término paralelo, ¿verdad? Porque parece que ambos capacitores se encuentran en paralelo con la batería. E inclusive ahí podría seguir, ¿verdad? Le puedo poner un tercer capacitor C3, podría haber un capacitor C4, un capacitor C5, etcétera, etcétera. Cuando yo armo un circuito que tiene capacitores en paralelo, yo también podría preguntarme si es posible eh, representar este circuito como un circuito que tenga únicamente una batería conectada con un único capacitor equivalente. Y si es posible, entonces quisiera saber cómo calcular el valor de la capacitancia del capacitor equivalente. Ahora, recordemos que un capacitor equivalente no es un capacitor real en el sentido de que no es un objeto físico que realmente está ahí, es simplemente, como les había dicho el martes, es una idea matemática que yo utilizo para estudiar el comportamiento del circuito. Antes de seguir, sería bueno que yo les dé una, eh, una indicación más rigurosa de lo que es o de lo que constituye tener los capacitores conectados en paralelo. Y para eso es que voy a utilizar el concepto de nodos eléctricos. Los nodos eléctricos son una forma de dividir el circuito en varios pedazos, varios pedacitos. Un nodo constituye aquellas, vamos a poner entre comillas, aquellas islas dentro del circuito donde tenemos únicamente cable eléctrico. Y vamos a utilizar el concepto de nodos para dividir el circuito según los elementos que están en paralelo. Entonces, voy a utilizar otro color para identificar los nodos. Voy a utilizar el color rojo. Entonces, hay un nodo que empieza en el lugar donde está la terminal positiva de la batería, sigue por aquí, ¿verdad? Yo estoy interesado en utilizar solamente aquellas regiones del circuito donde solo hay cable, sigo incluso, continúo, doblo por acá y me topo con el capacitor C3. Entonces, hasta aquí llegó el nodo, pero me devuelvo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y entonces, toda esta región del circuito que yo acabo de encerrar con color rojo constituye un nodo. Le puedo poner un nombre, le puedo poner el nodo N1. De igual forma, todo esto que está de este lado, toda esta región del circuito constituye otro nodo. Le voy a llamar el nodo N3. Perdón, el nodo N2. Entonces, los elementos eléctricos, como los capacitores,
Se dice que están en paralelo cuando se conectan entre ellos usando solamente dos nodos. ¿Ok? Entonces, en paralelo quiere decir que los capacitores se conectan todos entre ellos usando solamente dos nodos. Más adelante vamos a utilizar un tipo diferente de circuito utilizando un elemento llamado resistores. Y ahí vamos a utilizar también la idea de conexión en paralelo. Pero por el momento vamos a limitarnos solamente a circuitos con capacitores. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta para calcular la capacitancia equivalente de un circuito en paralelo? Bueno, al igual que en el circuito en serie, vamos a partir de la suposición de que cada uno de los capacitores de este circuito va a tener su propia carga eléctrica y su propio potencial. Entonces, al capacitor C1 le vamos a calcular una una carga eléctrica Q1. Al capacitor C2 le vamos a dar una carga eléctrica Q2 y al capacitor C3 le vamos a dar una carga eléctrica Q3. De igual forma, al capacitor C1 le vamos a dar un potencial eléctrico V1. Perdón, V1, ¿verdad? Al capacitor C2 le vamos a dar un potencial V2 y al capacitor C3 le vamos a dar un potencial V3. V3, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de las siguientes suposiciones. Cuando yo conecto dos o más capacitores en paralelo con la batería, vamos a suponer entonces que los elementos que están conectados en paralelo van a tener todos el mismo potencial eléctrico. Entonces, todos los capacitores conectados en paralelo van a tener el mismo potencial eléctrico. ¿Cómo puedo justificar esto? Bueno, más adelante vamos a estudiar una fórmula muy importante en electrónica llamada las leyes, realmente son las leyes de Kirchhoff. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, voy a intentar explicar por qué es que los capacitores que están conectados en paralelo tienen todos el mismo potencial. Cuando yo conecto los capacitores en paralelo con una batería, cada uno de los capacitores va a estar conectado directamente con un cable a cada una de las puntas de la batería. Recordemos que los materiales conductores, los materiales que son metálicos, mantienen el mismo potencial constante a lo largo de su tamaño o a lo largo de su volumen. Por lo tanto, el cable eléctrico que se encuentra encerrado en el nodo N1 va a estar siempre al mismo potencial que el terminal positivo de la batería. De la misma forma, el cable eléctrico que está encerrado dentro del nodo N2 va a estar siempre al mismo potencial que el polo negativo de la batería. De esa forma, yo puedo asegurarme que cualquier elemento eléctrico, cualquier capacitor en este caso, que yo conecte entre los nodos N1 y N2, van a tener que estar siempre, entonces, a la misma diferencia que la batería, ¿verdad? Porque el nodo N1 va a estar siempre con el mismo potencial que el polo positivo y el nodo N2 va a estar siempre con el mismo potencial que el polo negativo. Entonces, lo que esto nos dice es que el potencial V1 es igual al potencial V2, es igual al potencial V3, y todos ellos son a su vez iguales a el potencial eléctrico de la batería que yo voy a llamar delta V. Ahora, cuando yo conecto los capacitores en paralelo,
A diferencia de lo que ocurre cuando los conecto en serie, yo no puedo asegurar que vayan a tener todos la misma carga eléctrica. Entonces, para este caso se aplica una fórmula distinta. La suma, vamos a poner la suma de las cargas eléctricas encontradas en todos los capacitores en paralelo será igual a la carga eléctrica que se encontrará, o que se encontraría, mejor dicho, se encontraría hipotéticamente en el capacitor equivalente. La suma de todas las cargas eléctricas será igual a la carga que tendría el capacitor equivalente. Pero decimos tendría y no decimos tiene, porque el capacitor equivalente no es real. Pero bueno, sea como sea, la carga Q1 más la carga Q2 más la carga Q3 más todas las demás son iguales a la carga del capacitor equivalente, ¿verdad? El capacitor equivalente va a tener su propia carga equivalente y va a tener también su propio potencial, llamémoslo el potencial equivalente. Y por lo tanto, el potencial equivalente también va a ser igual al potencial de la batería, V equivalente. Pues vamos a combinar estas dos ecuaciones para derivar o para encontrar la fórmula del capacitor equivalente en serie. Entonces, cuando yo digo, ¿verdad? Que la carga del capacitor equivalente es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, etcétera. También tengo que recordar que cada capacitor obedece, a su vez, la definición de capacitancia. La definición de capacitancia es simplemente llegar y decir que la capacitancia es igual a la carga eléctrica entre el potencial. Por lo tanto, las cargas eléctricas son iguales a la capacitancia multiplicada por los potenciales. Entonces, la carga equivalente va a ser igual a la capacitancia equivalente multiplicada por el potencial equivalente. La carga 1 va a ser igual a la capacitancia 1 por el potencial 1. La carga 2 va a ser igual a la capacitancia 2 por el potencial 2 y la carga 3 va a ser igual a el capacitor C3 o a la capacitancia C3 multiplicada por el potencial V3. Pero bueno, también tenemos que recordar que habíamos dicho que todos los potenciales van a ser iguales entre sí, puesto que están conectados en paralelo. Entonces, si yo sé que V equivalente es igual a V1, es igual a V2 y es igual a V3, entonces yo puedo agarrar esta ecuación y cancelar los potenciales, porque de una vez sabemos que son todos iguales. Y de ahí surge la fórmula general para calcular las capacitancias en serie. La capacitancia equivalente es simplemente la suma de las capacitancias individuales. ¿Verdad? Ahí si tuviéramos 4, 5, 6, 7, 8, hay que tomarlas todas en cuenta. Si son solo 3, son solo 3, ¿verdad? Entonces, diríamos que la capacitancia equivalente en serie es simplemente la suma de las capacitancias individuales. Esto. Profe, en paralelo. Sí, Sí. Es equivalente en paralelo. Sí. Cierto. Dije serie y no es en serie, es en paralelo, ¿verdad? Muchas gracias. Es simplemente la suma de las capacitancias individuales. A diferencia de lo que pasaba cuando estaban en serie, ¿verdad? Que cuando están en serie hay que sumar los inversos. Pero cuando están en paralelo, lo que hacemos es hacer una suma directa. Y por lo tanto, a partir de ahí se puede
predecir, ¿verdad? Que las capacitancias equivalentes serán siempre todas mayores que las capacitancias individuales. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginarnos que tenemos un circuito, ejemplo, tenemos un circuito que tiene una batería, pongámosle una batería que tiene un potencial de 10 volts, conectada con 3 capacitores en paralelo. C1, C2 y C3. A C1 vamos a darle un valor de 1 microfarad. A C2 vamos a darle un valor de 2 microfarads. Y a C3 le vamos a dar un valor de 3 microfarads. Simplemente para darles un valor, ¿verdad? Entonces, el problema va a ser el siguiente. Determine la capacitancia equivalente, determine la carga y el potencial del capacitor equivalente y determine también la carga y el potencial de cada uno de los capacitores individuales. Es decir, determine cuál es el valor de la carga Q1, de Q2, de Q3, ¿verdad? Y también determina el valor del potencial V1, del potencial V2 y del potencial V3. Entonces, primero, para calcular la capacitancia equivalente, simplemente agarramos la fórmula que acabamos de encontrar, ¿verdad? La que dice que C equivalente es simplemente la suma de C1 más C2 más C3. Entonces es 1 microfarad, más 2 microfarads, más 3 microfarads. Y por supuesto que la capacitancia equivalente va a tener que ser igual a 6 microfarads, la suma de las tres, ¿verdad? Entonces vemos que C equivalente es mayor que C1, es mayor que C2 y también es mayor que C3. Entonces, cuando yo tengo el valor de la capacitancia equivalente, yo puedo llegar y dibujar el circuito reducido o simplificado. El circuito va a consistir de una batería y un capacitor único. La batería sigue siendo la batería física original que teníamos de 10 volts, pero ahora el capacitor va a ser igual al capacitor equivalente y es igual a 6 microfarads. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuál va a ser el valor de la carga eléctrica del capacitor equivalente y cuál va a ser el valor del potencial eléctrico del capacitor equivalente? Bueno, es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una única batería conectada con un único capacitor, entonces el potencial de la batería va a ser exactamente igual al potencial del capacitor, puesto que la batería es el elemento eléctrico que le está dando o que le está cediendo su potencial. Entonces, vamos a decir que el potencial equivalente va a ser igual al potencial delta V de la batería. Es decir, el potencial equivalente también va a ser igual a 10 volts. Y por otro lado, para calcular la carga equivalente, vamos a utilizar entonces la definición de capacitancia. ¿Okay? La definición de capacitancia
es una herramienta muy importante, como ustedes ya han notado, porque se utiliza entonces para calcular ya sea la carga o ya sea el potencial cuando conocemos la otra cantidad y cuando conocemos también los valores de las capacitancias. Entonces, si yo sé que capacitancia equivalente es igual a la carga equivalente dividida entre el potencial equivalente, entonces la carga equivalente va a tener que ser igual al capacitor equivalente por el potencial equivalente. De modo que la carga equivalente va a ser igual a la capacitancia de 6 microfarads, y 6 microfarads, como sabemos muy bien, es igual a 6 multiplicado por 10 a la menos 6 farads, ¿verdad? Entonces, 6 por 10 a la menos 6 farads multiplicados por el potencial de 10 volts. Entonces, la carga equivalente es igual a 60 por 10 a la menos 6 coulombs, o también podríamos decir que es igual a 60 microcoulombs. Bien. Es, al fin y al cabo, una carga eléctrica muy pequeña cuando la queremos medir en coulombs. Hasta ahí muy fácil. Pero bueno, la pregunta también nos pide que encontremos el valor de las cargas eléctricas individuales y de los potenciales individuales para cada una de las, para cada uno, perdón, de los capacitores que se encuentran en este circuito. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar las propiedades de los potenciales y de las cargas que vimos anteriormente. Cuando están conectadas en paralelo, todos los capacitores tendrán el mismo potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esa información. Como están conectados en paralelo, al estar conectados en paralelo, todos los capacitores tendrán el mismo potencial eléctrico. Entonces, eso quiere decir que el potencial del capacitor 1, o sea, el potencial V1, va a ser igual al potencial del capacitor 2, o sea, V2. Y también va a ser igual al potencial del capacitor 3, o sea, V3. Y va a ser igual, entonces, al potencial de la batería que yo había llamado originalmente delta V. O sea, van a ser iguales a 10 volts. Así de fácil. Para calcular, ahora sí, para calcular las cargas eléctricas de cada capacitor, vamos a usar la definición de capacitancia. Nuevamente, utilizar la definición de capacitancia significa que vamos a decir que la carga eléctrica Q1 será igual al capacitor o la capacitancia C1 por el potencial V1. Entonces, C1, habíamos dicho que era igual a un microfarad, o sea, es 1 por 10 a la menos 6 farads por 10 volts, es igual a 10 por 10 a la menos 6, bueno, farad por volt, es coulomb, ¿verdad? Entonces es igual a 10 microcoulombs. La carga eléctrica Q2, de igual forma, es igual a la capacitancia C2 multiplicada por el potencial V2. Entonces va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6 farads por 10 volts. Va a ser igual a 20 por 10 a la menos 6 coulombs, que también es lo mismo que decir 20 microcoulombs. Y para calcular la carga eléctrica Q3, vamos a decir que Q3 va a ser igual a C3 por V3. O sea, va a ser igual a 3 microfarads, que es 3 por 10 a la menos 6 farads por 10 volts. Va a ser igual a 30 por 10 a la menos 6 coulombs.
a ser igual a 30 microcoulombs. Y con eso encontramos el valor de cada una de las cargas eléctricas de los capacitores. Se puede hacer un chequeo aquí para corroborar que lo que hicimos tiene lógica, ¿verdad? Y es recordar que les había dicho que la suma de las cargas eléctricas encontradas en todos los capacitores en paralelo va a ser igual a la carga eléctrica del capacitor equivalente. Habíamos encontrado que la carga eléctrica del capacitor equivalente era igual a 60 microcoulombs, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, la carga Q1 más la carga Q2 más la carga Q3 es igual a 10 microcoulombs más 20 microcoulombs más 30 microcoulombs. 10 más 20 más 30 es 60, ¿verdad? 60 microcoulombs. 60. Si nos hubiera dado un valor distinto de 60, es porque hicimos algo malo, ¿verdad? Claro que en un problema normal, ustedes van a tener que trabajar con cantidades que tienen varios decimales. Entonces, si en un problema la suma nos queda un número parecido pero diferente por unos decimales, pues es de suponer que la diferencia muy probablemente se vaya a deber a los decimales, simplemente, ¿verdad? Pero si ya es distinto por un orden de magnitud considerable, entonces eso quiere decir que es que hay algo que está mal, ¿verdad? Que no tiene consistencia. Muy bien. Podemos hacer un resumen de esto para condensar la información, ¿verdad? A ver, recuerden que se puede hacer un cuadro donde ustedes coloquen entonces en una columna, ponen las capacitancias, ponen las cargas y ponen los potenciales. Entonces, teníamos 3 capacitores, ¿verdad? El capacitor 1 que era de 1 microfarad, el capacitor 2 que era de 2 microfarads y el capacitor 3 que era de 3 microfarads. Como estaban en paralelo, los 3 tenían el mismo potencial eléctrico de 10 volts, ¿verdad? Lo que era diferente para cada uno era la carga. Q1 era de 10 microcoulombs, Q2 es de 20 y Q3 es de 30. Entonces aquí vamos a poner 10 microcoulombs, 20 microcoulombs y 30 microcoulombs. Entonces ya con eso hicimos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto para circuitos en serie. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Lo del capacitor equivalente es en sí la idea como de tomar todos los capacitores como un solo capacitor, ¿verdad? Sí, es O, tomarlos como si fueran uno solo, ¿verdad? Pero recordando siempre que el capacitor equivalente no es real, ¿verdad? Es una simplificación, pero esa es la idea. sí, por eso había mencionado lo de idea. Gracias, profe. Muy bien. Ok, claro. En la vida real, ¿verdad? Los circuitos eléctricos no son, o sea, no son o en serie o en paralelo, ¿verdad? Hay casos donde un circuito va a tener algunas partes que están conectadas en serie y otras partes conectadas en paralelo. A los circuitos se les conoce como circuitos mixtos. O sea, porque unas partes están en serie y otras en paralelo. Pero antes de llegar ahí, quisiera ver una formulita más muy importante que es la fórmula para calcular la energía almacenada en un capacitor. Energía almacenada en un capacitor. Para hacer eso, voy a introducir el concepto de interruptor eléctrico.
el interruptor eléctrico es algo que nosotros conocemos, ¿verdad? De la vida cotidiana. Un interruptor es un mecanismo que permite cerrar o abrir un circuito eléctrico a voluntad. O sea, el botón que está pegado a la pared de una habitación que permite encender la luz es un interruptor porque ese botón tiene una pieza móvil que permite cortar o permite abrir un circuito cuando queramos. Y de esa forma, las luces de la casa se encienden o se apagan cuando nosotros tocamos el interruptor. Entonces, digamos que yo tengo un capacitor. Ese capacitor va a tener una capacitancia C y va a estar conectado con dos cables. Uno de los cables va a estar conectado con una batería que va a tener una diferencia de potencial delta V. Pero este otro cable no va a estar conectado directamente con el otro extremo del capacitor, sino que va a estar conectado con un interruptor. Entonces, esquemáticamente, podemos imaginarnos que el interruptor es como un pedazo de cable que se mueve. Entonces, en algún momento yo llego y empujo este cable hacia esta dirección, logrando así que el circuito se cierre y que pueda circular la electricidad. Pero bueno, mientras no esté cerrado, mientras esté abierto, ese circuito va a estar apagado, o sea, no va a circular carga eléctrica por ningún lado. Y si el circuito está apagado, el capacitor va a estar descargado, o sea, va a estar sin carga eléctrica. Pero, ¿qué pasaría si yo llego y efectivamente cierro el interruptor? Yo lo cierro y entonces inmediatamente el capacitor se empieza a cargar, empieza a ganar carga eléctrica. Pero lo importante es que sepamos que ese capacitor, aunque se está cargando, no se va a cargar de inmediato, o sea, no se va a cargar instantáneamente, sino que las placas del capacitor van a empezar a almacenar una carga eléctrica que va a ir cambiando con el tiempo. Una de las placas va a ganar carga positiva y la otra va a ganar una carga negativa. Pero cada una de las placas va a tener una carga que va a permitir que el capacitor se encuentre a un potencial dado con el tiempo. Ahora bien, la idea de calcular la energía almacenada en un capacitor es la siguiente. Vamos a llamar a la energía almacenada en un capacitor, o mejor dicho, vamos a definir, mejor dicho, el trabajo requerido para cargar un capacitor como dW. dW va a ser igual a la diferencia de potencial a la que se encuentra el capacitor multiplicado por el incremento en el valor de la carga eléctrica que se encuentra entre las placas del capacitor. Es muy importante que recordemos que en un momento dado, las partículas cargadas van a empezar a moverse en este sentido, ¿verdad? De manera tal que la placa izquierda se va a cargar a una carga positiva, mientras que la placa derecha va a empezar a perder las partículas positivas y por lo tanto sucede que la placa de la derecha va a adquirir una carga eléctrica negativa. Pero hay que recordar que las cargas eléctricas en realidad no brincan de una placa a la otra, porque se supone que el espacio que existe entre las placas de un capacitor es un espacio que no permite el movimiento de cargas. O sea, que en el espacio
que hay entre las placas, podría haber o espacio vacío, ¿verdad? Que no conduce electricidad, o podría haber algún material aislante, o sea, un material que se escoge a propósito para comportarse como un aislante. Entonces, sea como sea, esa diferencia de potencial va a ser igual a la carga que exista en ese momento entre las placas dividida entre la capacitancia del capacitor. Y por lo tanto, ese pequeño trabajo que hacemos para empezar a mover cargas va a ser igual a la carga entre la capacitancia por el diferencial de Q. El diferencial de Q, vamos a escribirlo más bonito así, de Q. Y esto, ahora sí, se comporta como una ecuación integral, que yo puedo integrar el lado izquierdo y yo puedo integrar el lado derecho. El trabajo total que se hace para mover las cargas va a ser igual a la integral de la carga de Q entre la capacitancia C. Pero este trabajo se hace desde el momento en que la carga es igual a 0 hasta el momento en que la carga es igual a la carga total almacenada o que se va a llegar a almacenar en ese capacitor. Y entonces, utilizando, ¿verdad? La identidad integral que dice que la integral de x es igual a 1/2 por x a la 2, ¿verdad? Pues podemos decir que esa energía va a ser igual a 1/2 de la carga total al cuadrado dividido entre la capacitancia C. A esto también le llamamos entonces la energía eléctrica almacenada, QE. QE. Vamos a encerrar esto porque es muy importante. Esa es la energía eléctrica almacenada, 1/2 de la carga total al cuadrado dividido entre la capacitancia. La fórmula para calcular entonces la energía es la siguiente. La energía eléctrica almacenada en un capacitor es 1/2 por la carga al cuadrado entre C. Esta fórmula, entonces, depende de la carga y depende de la capacitancia C. Pero nosotros también recordamos que por definición de la capacitancia de un capacitor es igual a la carga almacenada entre la diferencia de potencial a la que se somete el capacitor. Entonces yo podría agarrar esta fórmula y decir que la carga es igual a la capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial. Si hago eso, entonces tengo que la fórmula para calcular la energía almacenada es igual a 1/2 por Q al cuadrado, o sea, por C por V al cuadrado, dividido entre C. Y esto es igual a 1/2 por la capacitancia por el potencial al cuadrado. Esta fórmula se parece mucho a la primera, pero tiene la diferencia de que depende de la capacitancia y de el potencial eléctrico V. Entonces, ustedes me preguntan, ¿cuál de las dos fórmulas que les di es correcta? La respuesta es que ambas son correctas, pero el uso que hacemos de una fórmula va a depender de los datos que tengamos. Si nosotros tenemos a mano la carga y la capacitancia, pero no tenemos el potencial, ¿verdad? Entonces se puede usar la fórmula, la primera, ¿verdad? Está aquí arriba. Pero si en cambio lo que nosotros tenemos es el potencial y la capacitancia, pero no la carga, se puede usar entonces esta segunda fórmula de aquí abajo. E inclusive nosotros podríamos utilizar una tercera fórmula utilizando precisamente el hecho de que la capacitancia
es igual a la carga dividida entre el potencial. Y decir entonces que la energía eléctrica almacenada es igual a 1/2 de C, y C es carga entre potencial por V al cuadrado. Y esto es igual a 1/2 de la carga por el potencial. Esta última fórmula se puede usar porque depende de la carga y el potencial, pero no depende de la capacitancia. Se puede usar cuando sí tenemos la carga y el potencial, pero no tenemos la capacitancia. Entonces, vamos a utilizar estas fórmulas para analizar, ahora sí, un circuito eléctrico mixto. O sea, un circuito que tiene capacitores que pueden estar en serie y que también pueden estar en paralelo. Vamos a buscar un problema del libro para hacer. Voy a tomar una foto y se los voy a mandar al chat de Telegram. Profe, el signo de la capacitancia es C mayúscula, ¿verdad? S mayúscula, pero recordemos que C mayúscula también es el signo de Coulomb, ¿verdad? Obviamente, uno sabe el significado por el contexto. Sí, Ok. gracias. Vamos a hacer, perdón, este problema que les voy a mandar. Es el problema 19, pero de la 9ª edición, ¿ok? No es el problema 19 del libro de texto, porque yo tengo una edición diferente, aunque muy probablemente este problema que les acabo de enviar aparezca en la nueva edición con otro número. Sea como sea, el problema dice, para el sistema de 4 capacitores mostrados en la figura, encuentre la capacitancia equivalente del sistema, la carga de cada capacitor y la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Entonces, tenemos una batería de 90 volts. Vean que a la batería no le ponen nombre, pero no importa, yo igual se lo voy a poner por un motivo de orden. Entonces le voy a poner a esta batería delta V igual a 90 volts. Y están conectadas a un arreglo de capacitores que aparecen en forma rectangular. Entonces, aquí hay una bifurcación y luego aquí vienen 2 capacitores. Según la figura, el capacitor de arriba es de 3 microfarads y el de abajo es de 2 microfarads. Por un motivo de orden, le voy a llamar a este capacitor C1. C1 va a ser igual a 3 microfarads. Y a este lo voy a llamar C2. C2 va a ser igual a 2 microfarads. Luego llegamos y nos encontramos con 2 capacitores. Este va a ser un capacitor que voy a llamar C3 de 6 microfarads y este otro C4 de 4 microfarads. Se cierra aquí y se cierra el circuito, ¿verdad? Lo primero y más importante es identificar a partir del dibujo o a partir del diagrama cuáles capacitores están en serie y cuáles están en paralelo. La forma más conveniente de hacerlo, sin recurrir a un batazo, digamos, es haciendo los nodos. Entonces, recuerden que los nodos son aquellas regiones del circuito donde lo único que hay es cable eléctrico. Entonces, vamos a agarrar primero este nodo que empieza a partir del polo positivo de la batería, se extiende por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta llegar a C1. Entonces baja por aquí, llega a C2, baja, aquí y aquí, ¿verdad? Este es un nodo y lo voy a llamar el nodo N1. Entre C1 y C3 hay otro nodo
Esto, lo voy a llamar el nodo N2. Entre el capacitor C2 y el capacitor C4 hay otro nodo, lo voy a llamar el nodo N3. N3, perdón. Y por último, entre C3, C4 y la batería hay otro nodo. Esto que está acá corresponde a otro nodo grande. Lo voy a llamar el nodo N4. ¿Ok? Tengo C1, C2, C3, C4 y la batería conectados con los nodos N1, N2, N3 y N4. Entonces, la clave para identificar serie y paralelo es la siguiente. Perdón, cuando yo tengo capacitores en serie, tengo que buscar, ¿verdad? Que haya un cable, que haya un capacitor, que haya un nodo de otro capacitor. Esto es serie. Y cuando yo tengo paralelo, lo que tengo que buscar, ¿verdad? Es que haya dos nodos y por lo menos dos capacitores conectados entre los mismos nodos. Entonces, cuando yo observo esto, me doy cuenta que a primera instancia, ¿verdad? Yo no tengo ningún capacitor en paralelo. O sea, podría parecernos, o sea, podría parecernos visualmente, ¿verdad? Que C1 está en paralelo con C2, pero en realidad no está en paralelo. ¿Por qué no? Porque el capacitor C1 se encuentra entre el nodo N1 y el nodo N2, mientras que el capacitor C2 se encuentra entre el nodo N1 y el nodo N3. Es decir, los capacitores C1 y C2 no se encuentran entre los mismos nodos, entre el mismo par de nodos, y por lo tanto no están en paralelo, aunque mi dibujo pareciera sugerir que sí lo están, ¿verdad? Pero en realidad no lo están. De la misma forma, no podemos afirmar que el capacitor C3 y C4 estén en paralelo entre ellos, puesto que el capacitor C3 se encuentra entre los nodos N2 y N4, mientras que el capacitor C4 se encuentra entre los nodos N3 y N4. Lo que sí podríamos decir es, sin embargo, que los capacitores C1 y C3 están en serie y los capacitores C2 y C4 están en serie entre ellos, puesto que entre C1 y C3 hay solamente un nodo y entre C2 y C4 hay solamente un nodo. Vamos a decir esto, vamos a decir que C1 está en serie con C3 y C2 está en serie con C4, ¿verdad? No es, ¿verdad? No es lo mismo que decir que C1 está en serie con C4. No, C1 está en serie con C3 y C2 está en serie con C4. Por lo tanto, yo podría calcular primero una capacitancia equivalente provisional solo para C1 y C3 y otra capacitancia equivalente provisional solo para C2 y para C4. Entonces, voy a utilizar la siguiente convención. Voy a llamar a C11, perdón, a C1, perdón, C12, la voy a llamar la capacitancia equivalente de C1 y C2. Y de la misma, perdón, a la capacidad equivalente de C13, C1 y C3. Y de la misma forma voy a llamar a C24 a la capacitancia
equivalente de C2 y C4. Entonces, como están en serie, vamos a usar las fórmulas en serie. 1 entre C13 va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C3. Entonces, esto es 1 entre 3 microfarads más 1 entre C3, que es 6 microfarads. ¿Cuánto es 1 entre 3 más 1 entre 6? Para estar seguros de cuánto es eso, tenemos que hacer una suma con la calculadora. Pues en la calculadora ponemos cuánto es 1 entre 3 más 1 entre 6 y es igual a 1 entre 2. 1 entre 2 microfarads. Observen que las unidades de capacitancia se deben conservar. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? Que 1 entre C13 es igual a 1 entre 2 microfarads. Para encontrar el verdadero valor de C13, tenemos que sacar la inversa, ¿verdad? Hay que darle vuelta. Pero esto quiere decir simplemente que C13 es igual a 2 microfarads. ¿Ok? Y hasta ahí con eso. Después calculamos C24. Para calcular C24 decimos entonces 1 entre C24 es igual a 1 entre C2 más 1 entre C4. Y eso es igual a 1 entre 2 microfarads más 1 entre 4 microfarads. Entonces, agarramos la calculadora y calculamos cuánto es 1 entre 2 más 1 entre 4 y es igual a 3/4 entre microfarads. Y recordando que las unidades se conservan, por lo tanto, tenemos que 1 entre C24 es igual a 3/4 entre microfarads. Si queremos calcular el valor de C24, lo que tenemos que hacer es darle vuelta a esto, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que C24 es igual a 4/3 de microfarad. O sea que C24 es aproximadamente igual a 1,33 microfarads. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Cuando yo hago estas simplificaciones, pues lo que sigue es hacer otro esquema de un circuito provisional donde vamos a reemplazar a C1 y a C3 con C13 y reemplazar a C2 y a C4 con C24. Entonces, hacemos un nuevo diagrama con una batería de 90 volts. Llega el cable, pasa por aquí, se dobla en dos partes, pero ahora, en lugar de dibujar a C1 y a C3, simplemente voy a dibujar al capacitor C13. Y en vez de dibujar a C2 y a C4, simplemente voy a dibujar el capacitor C24. Se cierra por aquí el circuito, ¿verdad? Y se cierra de regreso a la batería. Y ahora sí, hacemos otra vez la prueba de los nodos. Entonces, hay un nodo que abarca todo este pedazo de acá, todo esto, ¿verdad? Se devuelve por aquí, regresa al punto de partida. Ese es el nodo N1. Muy importante entender algo. El nodo N1 que yo dibujo en este paso no tiene que corresponder necesariamente con el nodo N1 que yo dibujo acá, puesto que este circuito y este otro circuito son diferentes.
El circuito tiene también otro nodo, que sería todo el resto del cable, ¿verdad? Todo esto de acá sería el nodo N2. Si yo lo que hago es intentar bordear todo el cable, el nodo N2. Y nos damos cuenta que los capacitores C13 y C24 se encuentran los dos entre el mismo par de nodos. Y eso lo que quiere decir es que C13 está en paralelo con C24. Entonces, ahora sí, como ellos están en paralelo, yo puedo ahora calcular una nueva capacitancia equivalente con C13 y C24. Como están en paralelo, yo puedo calcular una nueva capacitancia equivalente que voy a llamar la capacitancia C1, 2, 3, 4. Y se calcula sumando C13 con C24. Esa es la suma que ustedes utilizarían, ¿verdad? Cuando están en serie. Por lo tanto, esto es igual a C13 es 2 microfarads y C24 es 1,33. Entonces, esto nos da 3,33 microfarads. Y ahora sí, hacemos un último diagrama que incluya a la batería de 90 volts y a nuestro capacitor C1, 2, 3, 4. Y C1, 2, 3, 4 es 3,33 microfarads. O sea, lo que quiere decir es que ya encontramos que la capacitancia equivalente es esta, ¿verdad? Esto es C equivalente, es 3,33 microfarads. Muy bien, hasta aquí encontramos la capacitancia equivalente. Pero esto es solamente la mitad del problema. Cuando nosotros encontramos la capacitancia equivalente, lo que sigue a continuación es devolvernos sobre nuestros propios pasos para encontrar poco a poco el valor de la carga eléctrica y el valor del potencial de los capacitores que constituían originalmente el circuito. Lo primero que vamos a hacer es, a partir de este diagrama, que es el más simplificado de todos, calcular. Vean, vamos a calcular la carga eléctrica del capacitor C1, 2, 3, 4, que voy a llamar entonces la carga Q1, 2, 3, 4. Y vamos a calcular también el potencial de este capacitor, que voy a llamar el potencial V1, 2, 3, 4. Como este capacitor se encuentra en serie con la batería o en paralelo, realmente lo único que hay, entonces podemos decir que el potencial V1, 2, 3, 4 es igual a el potencial de la batería delta V, que es igual a 90 volts. Y utilizando la definición de capacitancia, vamos a calcular la carga eléctrica del capacitor Q1, 2, 3, 4, va a ser igual a el capacitor C1, 2, 3, 4 por el potencial V1, 2, 3, 4. Que va a ser entonces el capacitor, la capacitancia que es 3,33 microfarads, o sea, 3,33 por 10 a la menos 6 farads, por el potencial que era de 90 volts. Eso es igual a, ¿cuánto? Es igual a 3, realmente es igual a 3 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Okay? O lo que es
lo mismo. Bueno, 30 milicoulombs, dejémoslo así, es 3 por 10 a la menos 4 coulombs. Después, nos vamos a devolver un paso hacia atrás de regreso a este circuito. Ahora, en este circuito, nosotros separamos al capacitor equivalente C1, 2, 3, 4 entre C1, 3 y C2, 4. Voy a suponer que cada capacitor va a tener su propia carga eléctrica y su propio potencial eléctrico. Entonces, a C13 le voy a dar una carga Q13 y a C24 le voy a dar una carga Q24. A C13 le voy a dar un potencial V13 y a C24 le voy a dar un potencial V24. Ok, para encontrar a C13 y a C24, yo tuve que dividir la capacitancia equivalente en paralelo. Entonces, como están en paralelo, yo deduzco que tienen que tener el mismo potencial, porque los elementos que están en paralelo comparten el mismo potencial eléctrico. De ahí voy a deducir que el potencial V13 va a ser igual al potencial V24 y va a ser igual al potencial del capacitor V1234. O sea, que va a ser igual a 90 volts. Pero las cargas eléctricas de los capacitores no tienen por qué ser iguales. Para calcular esas cargas eléctricas, yo voy a utilizar la definición de capacitancia. La carga Q13 es igual al capacitor C13 por el potencial V13. C13 era igual a 2 microfarads. Entonces 2 por 10 a la menos 6 farads multiplicado por el potencial V13 que es de 90 volts. Entonces, eso nos va a dar 2 por 10 a la menos 6 por 90. Nos va a dar 1,80 por 10 a la menos 4 coulombs. La carga eléctrica Q24 va a ser igual entonces a la capacitancia C24 por el potencial V24. O sea, C24 era 1,33 por 10 a la menos 6 farads por el potencial de V24 que era de 90 volts. Y eso nos va a dar 1,20 por 10 a la menos 4 coulombs. Disculpen. Ok. Ya casi terminamos. Lo que falta es devolvernos un paso hacia atrás. O sea, tenemos que regresar a la pizarra anterior. Y tenemos que calcular la carga eléctrica y el potencial, ahora sí, de cada uno de los capacitores individuales. Entonces, cada capacitor tendrá su carga. Aquí tenemos una carga Q1, una carga Q3, una carga Q2 y una carga Q4. Y también tendremos el potencial V1, el potencial V3, el potencial V2 y el potencial V4. Para encontrar los capacitores C1, 2, 3 y 4, yo tengo que dividir a C13 entre C1 y C3 que están en serie. Y tengo que dividir a C2 y a C4 que están en serie entre ellos. Para hacer un poquito de espacio voy a borrar estos diagramas de acá, ya no son importantes para lo que viene ahora. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Los capacitores que están
en serie, no comparten el mismo potencial, pero sí comparten la misma carga eléctrica. Entonces, podemos extraer a partir de ahí que la carga Q1 va a ser igual a la carga Q3 y va a ser igual a lo que yo había llamado antes la carga Q13. La carga Q13 era 1,80 por 10 a la menos 4 coulombs. Por otro lado, la carga Q2 va a ser igual a la carga Q4 y van a ser iguales a su vez a lo que yo había llamado aquí la carga Q24, que era de 1,20 por 10 a la menos 4 coulombs. Y finalmente, para poder calcular los potenciales de todos los capacitores, voy a utilizar la definición de capacitancia. Así pues, decimos, por ejemplo, que el potencial V1 tiene que ser igual a la carga Q1 dividido entre la capacitancia C1. Y entonces, esto va a ser igual a 1,80 por 10 a la menos 4 coulombs entre 3 por 10 a la menos 6 farads. ¿Cuánto da? 1,8 por 10 a la menos 4 entre 3 por 10 a la menos 6. Me da 60 volts. ¿Ok? 60 volts. Punto y coma. El potencial V2 va a ser Q2 entre C2. Q2 es 1,20 por 10 a la menos 4 coulombs y C2 es 2 por 10 a la menos 6 farads. Y entonces calculamos 1,20 por 10 a la menos 4 entre 2 por 10 a la menos 6. Y también, curiosamente, también nos da 60. 60 volts. Profe, ¿Sí? V1 en Q1 no era 1,20 también. No. Q1, aquí está. Q1 es igual a Q3. Es igual a Q13. Y también es igual a 1,80 por 10 a la menos 4. Ah, ok, sí, sí, es verdad. Gracias. Ok. Muy bien. Punto y coma. V3 va a ser Q3 entre C3. Y eso va a ser igual a 1,80 por 10 a la menos 4 entre C3. Y C3 es 6 por 10 a la menos 6. Y eso es igual a 30 volts, ¿verdad? Mientras que V4 va a ser igual a Q4 entre C4. Es decir, va a ser igual a 1,20 por 10 a la menos 4 coulombs entre 4 por 10 a la menos 6 farads. Y eso nos da 30, también 30 volts. Entonces, llegados a este paso, ya tenemos calculadas las cargas y los potenciales de todos los capacitores. Claro que a la manera en que yo lo hice, ¿verdad? Me quedaron los datos dispersos por todo lado. Entonces, al igual que con los ejemplos anteriores, voy a utilizar una tabla para resumir la información. Entonces, vamos a hacer un cuadro donde yo voy a colocar en la primera columna el número de capacitor. En la segunda voy a poner la capacitancia. En la tercera voy a poner la carga eléctrica.
En el cuarto voy a poner el potencial. En este problema, nosotros tenemos 4 capacitores, ¿verdad? Entonces tenemos el capacitor 1, el 2, el 3 y el 4. La capacitancia del capacitor 1 era de 3 microfarads. La capacitancia del capacitor 2 era 2 microfarads. La capacitancia del capacitor 3 era de 6 y la del 4 era 4. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 6 microfarads y 4 microfarads. Vamos a poner las cargas. Voy a buscar la carga del capacitor 1. Bueno, la carga del capacitor 1 y del capacitor 3 son iguales entre ellas y son iguales a 1,80 por 10 a la menos 4 coulombs. Mientras que las cargas Q2 y Q4 eran iguales entre sí e iguales a 1,20 por 10 a la menos 4 coulombs. Muy bien. En la tercera columna voy a poner los potenciales. Ok. El potencial V1 era de 60, V2 era de 60, V3 de 30 y V4 de 30. Entonces tenemos 60 volts, 60 volts, 30 volts, 30 volts. Pero ahora yo voy a utilizar este cuadro para calcular una cantidad adicional que es la de la energía eléctrica almacenada en cada capacitor. Y para calcular la energía eléctrica almacenada, voy a utilizar cualquiera de estas 3 fórmulas. Realmente da lo mismo. Ustedes pueden verificar que da lo mismo. Si yo utilizo, por ejemplo, la primera fórmula, la que dice 1/2 de la carga al cuadrado entre C, entonces hago primero el cálculo para el capacitor 1, ¿verdad? Ahí tendré que calcular cuánto es 1/2 por una carga de 1,8 por 10 a la menos 4 al cuadrado entre 3 por 10 a la menos 6. Eso me va a dar 5,4 por 10 a la menos 3 joules. La energía del capacitor 2 es una carga de 1,2 por 10 a la menos 4 entre la capacitancia de 2 microfarads. Esa me va a dar 3,6 por 10 a la menos 3 joules, ¿verdad? Recordando siempre que la energía eléctrica se tiene que medir en joules como cualquier otra forma de energía. La del capacitor 3 es 1/2 por 1,8 por 10 a la menos 4 al cuadrado entre la capacitancia de 6 microfarads. Esa me da 2,7 por 10 a la menos 3 joules. Y la capacitancia del capacitor 4 me da 1,8 por 10 a la menos 3 joules. ¿Verdad? Eso es utilizando la nueva fórmula que vimos para calcular las energías de los capacitores. Vamos a hacer un chequeo adicional y vamos a calcular ahora la energía almacenada en todo el circuito. La energía almacenada en todo el circuito va a ser igual a la energía almacenada
por cada uno de los capacitores juntos. ¿Verdad? Entonces esto es 5,4 más 3,6 más 2,7 más 1,8 y eso me da, ¿cuánto nos da? Eso nos da, digo, 1,35 por 10 elevado a la menos 2. Esa sería toda la energía almacenada en el circuito de capacitores. Ok, y creo que hasta ahí ya podemos terminar la pregunta. Vamos a ver, ¿hay alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quisieran que vuelva a explicar bien? Si no, seguimos con lo ¿Todo que... bien, profe? Todo bien. Ok. Por último, pero no menos importante, vamos a ver una fórmula que es la de calcular la densidad de energía dentro de un capacitor. La densidad de energía, como el nombre lo sugiere, ¿verdad? Se puede entender como la energía total dividida entre el volumen que abarca el capacitor. Pero hay un problema. La densidad de energía no siempre es constante y uniforme. En algunos casos es posible que en algún capacitor, debido a la forma en que el capacitor está construido, es posible que la energía no se distribuya de manera uniforme en el espacio. En ese caso, nosotros tendríamos que utilizar una definición más general, que es decir que la densidad de energía es igual a la derivada de la energía almacenada con respecto al volumen. Pero eso se hace solamente en el caso en el que el capacitor tenga alguna geometría en la que la densidad no se distribuye de manera constante y uniforme. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Ya les digo qué vamos a hacer. Profe, disculpe, perdón, escuché bien. Eso es energía entre voltaje. Entre volumen. Ok, esa Ah, V que volumen. está Ok, ahí, ok. esa V que está ahí es V de volumen. Sí, puede ser que se nos confunda ese detalle, pero recordemos que es V de volumen. Ok, digamos que tenemos un capacitor. Supongamos que tenemos un capacitor de dos esferas concéntricas. Con radios, vamos a poner con radios, el radio va, para que sea un problema así muy redondo, pongamos que el radio A mide 1 metro y el radio B mide 2 metros. Obviamente eso no va a pasar en la vida real porque ya tener una esfera con radio de 2 metros, ¿verdad? Ya sería una esfera muy grande. No sería algo práctico para hacer un circuito, pero bueno, aún así, por decir algo, digamos que es un radio de 1 metro y un radio de 2 metros. Suponga que las dos esferas
se mantienen con una carga eléctrica de magnitud de 1 coulomb. Podríamos decir que la carga, que la esfera del centro tiene una carga positiva y la esfera exterior tiene una carga negativa. Entonces la pregunta va a ser, encuentre la capacitancia de esa esfera, encuentre la densidad de energía en el espacio entre las esferas y encuentre la energía total almacenada en el espacio entre las dos esferas. Esto es un problema que me estoy inventando. Eso no está en el libro. Tenemos dos esferas concéntricas, una más grande que la otra. Obviamente las esferas son metálicas, ¿verdad? Son materiales, están hechas de materiales conductores. Entonces, vamos a ponerle a esta un radio A y a esta le vamos a poner un radio B. Y vamos a llamar a R a todas las coordenadas, o a la coordenada que mide la distancia entre el centro y cualquier punto que se encuentre en R menor a B, pero R mayor a A, ¿verdad? Entonces, la vez anterior, en la clase que tuvimos el martes, habíamos encontrado la fórmula para calcular la capacitancia de un capacitor esférico. Y hemos encontrado que la fórmula para calcular esa capacitancia era 4pi epsilon sub 0 por A por B entre B menos A, ¿verdad? Eso lo habíamos visto cómo calcularlo el martes. Entonces aquí tenemos que calcular cuánto es 4pi por 8,85 por 10 a la menos 12 farad entre metro por 1 metro por 2 metros entre 2 metros menos 1 metro, ¿verdad? Esa capacitancia nos va a dar un número muy pequeño, a pesar de que es una esfera grande, ¿verdad? Entonces eso nos da, vamos a ver, (2,22 por 10 a la menos 10 volts? Coulombs, perdón, farads. Sabemos que cada una de las esferas tiene una carga de 1 coulomb. Eso quiere decir que yo podría sacar la diferencia de potencial de las esferas, simplemente dividiendo la carga total entre la capacitancia, ¿verdad? Entonces sería encontrar cuánto es 1 coulomb entre 2,22 por 10 a la menos 10 farads. Y eso nos va a dar 4,50 por 10 a la 9 volts. Ok. Pero bueno,
La pregunta nos dice que encontremos cuál es la densidad de energía en el espacio que abarcan las dos esferas. Sabemos que la densidad de energía es igual a bueno, pero es que no les he dado la fórmula. La densidad de energía es igual a un medio por epsilon sub 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. ¿Okay? Esta fórmula es válida para cualquier geometría de capacitor. Puede ser para un capacitor esférico, uno cilíndrico, uno plano o de cualquier otro tipo. Entonces, si la densidad de energía es un medio por epsilon por el campo eléctrico al cuadrado, yo tendría que conocer para este problema el valor del campo eléctrico. Pero muy importante, el campo eléctrico no es constante. El campo eléctrico me va a quedar dependiendo de la distancia entre el punto central y el punto donde yo mida el campo. El campo eléctrico para una geometría esférica es igual a la constante de Coulomb, o mejor dicho, es igual a la carga eléctrica entre 4pi epsilon sub 0 por la distancia al cuadrado, ¿verdad? Donde ese 4pi por epsilon es lo que yo puedo después sustituir por la constante de Coulomb. Entonces, la densidad de energía es un medio por epsilon por el campo al cuadrado. O sea, es un medio por epsilon por la carga al cuadrado entre 4 al cuadrado entre pi al cuadrado entre epsilon al cuadrado entre r al cuadrado, o sea, entre r a la 4, ¿verdad? Aquí yo simplemente puedo hacer una simplificación de cancelar este epsilon con un epsilon de aquí abajo y al final me va a quedar que la densidad de energía es igual a la carga al cuadrado entre 2 por 4 a la 2 es 32, ¿verdad? Por pi al cuadrado por epsilon a la 1 por r a la 4. Entonces, eso quiere decir que la densidad de energía decae con la cuarta potencia de la distancia, o sea, decae con r a la 4, lo cual sugiere entonces que la mayor parte de la energía se va a concentrar a distancias más pequeñas, ¿verdad? Y va a ir disminuyendo la densidad conforme va aumentando el valor de R, o sea, conforme va aumentando la separación con el centro. Pero vean que esta fórmula es válida solo para R's menores que B y mayores que A. Porque lo que sucede dentro de la esfera roja y lo que sucede afuera de la esfera azul ya es una situación diferente. Porque en esas regiones, ¿verdad? Los campos eléctricos pueden ser distintos al que yo estoy dando, ¿verdad? El valor de ese campo eléctrico es válido solamente en la región intermedia de las esferas. Y ahora sí, una vez que yo tengo el valor de la densidad de energía, ahora puedo calcular la energía total. Si yo sé que la densidad de energía es igual a la derivada de la energía con respecto al volumen, entonces yo sé que el diferencial de energía va a ser igual a la densidad de energía multiplicado por el diferencial de volumen. Y esta ecuación se integra, ¿ok? Por lo tanto, yo sé que la energía total va a ser igual a la integral de la densidad de energía con respecto al volumen. Ahí el problema es que la densidad de energía me queda dependiendo, ¿verdad? De la distancia R, o sea, es igual a la carga al cuadrado entre 32 entre pi al cuadrado entre epsilon R a la 4. Entonces ahí yo tendría que hacer una integración en términos de
de la coordenada radial R. Para esto es muy importante recordar lo que ustedes están estudiando o ya estudiaron en el curso de cálculo 2. O sea, cómo hacer una integral de volumen. Si la integral se hace con respecto a las coordenadas esféricas, entonces yo podría tomar un diferencial de volumen que sea igual a 4pi r a la 2 de r, ¿verdad? Donde este 4pi por r a la 2 es el jacobiano, es decir algo, o sea, digamos, se puede interpretar como el área o la superficie de una esfera de radio r, y nuestro dr sería el ancho. Entonces es calcular un pequeño diferencial de volumen. Pues cuando yo hago eso, me queda que la energía total es la integral de la densidad, que es Q a la 2 entre 32 pi a la 2 por epsilon por r a la 4 por dv. Y dv es 4pi por r a la 2 de r. Y esta integral se debe tomar a lo largo de todo el volumen encerrado entre las esferas. Por lo tanto, se toma la integral desde r igual a A hasta r igual a B. Para sacar esta integral, yo voy a sacar todas las constantes. Saco q al cuadrado. Podría sacar el 4pi, pero realmente este 4pi se puede cancelar con este 32 pi al cuadrado. 4 entre 32 es 1 entre 8. Pi entre pi al cuadrado es 1 entre pi. Se puede sacar también el epsilon sub 0. Y esto me queda como la integral de r al cuadrado entre r a la 4. Es decir, la integral de dr entre r a la 2, ¿verdad? Desde que r es igual a A hasta que r es igual a B. Para calcular esta integral, voy a utilizar la identidad que dice que la integral de x a la menos 2 de x es igual a menos x a la menos 1, ¿verdad? Sí, sí, correcto, ¿verdad? Entonces esto debería ser igual a q al cuadrado entre 8pi epsilon por menos 1 entre r, perdón, menos 1 entre r, desde r igual a A hasta r igual a B. Y por lo tanto, la densidad de energía es igual a Q a la 2 entre 8pi epsilon sub 0 por 1 entre A menos 1 entre B, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Q a la 2 por B menos A entre 8pi epsilon A por B. Y esa sería la fórmula para calcular la energía. Si yo le quiero dar un valor numérico, entonces esto sería un coulomb al cuadrado por 2 metros menos 1 metro entre 8pi por 8,85 por 10 a la menos 12 farad entre metro por 2 metros por 1 metro. Esta cantidad de energía me va a dar exageradamente grande, eso sí, porque es un capacitor que tiene dimensiones exageradamente grandes, ¿verdad? Recordemos que al fin y al cabo es una esfera de 2 metros de radio. Entonces, sea como sea, esto nos va a dar 2,25 por 10 a la 9 joules. Y ahí sacamos entonces la energía almacenada en este capacitor. Ok, hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? No, profe, todo bien. Oh, claro, entonces. Bueno, chicos, entonces si estamos
claros con esto, dejémoslo hasta acá. Profe, Sí, ¿se podría quedar un momento? Es que necesito explicarle algo. sí, claro. Gracias.